Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Se cumplen ahora 40 años de la llegada al poder de Margaret Thatcher, la cual ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX en todo el Reino Unido. La llegada a la presidencia de Estados Unidos de Ronald Reagan en 1981 afianzó los lazos de amistad entre el Reino Unido y Estados Unidos. Margaret Thatcher encontró en el nuevo presidente americano un aliado incondicional, siendo ambos los impulsores de la aplicación de una serie de medidas económicas conocidas bajo el nombre de neoliberalismo de corte conservador. Margaret Thatcher llegó defendiendo un principio filosófico controvertido, pero exitoso. La sociedad no existe, solo existen los individuos y es a través de ellos como se crea riqueza. Meses después llegó Ronald Reagan. Sostuvo otro principio controvertido, pero igualmente eficaz. El Estado es el problema, el mercado la solución. Fue el inicio del llamado fundamentalismo de mercado, del neoliberalismo. Su credo ha sido una utopía ya ensayada en el siglo XX y fracasada para algunos teóricos y académicos en el primer tercio del siglo XX. Un sistema de mercado autorregulado al que tenía que someterse la sociedad y la política. Los lineamientos de la revolución conservadora y del neoliberalismo no se constriñeron solo a Estados Unidos y Gran Bretaña. En lo económico, Thatcher y Reagan adoptaron un modelo que ya había sido puesto a prueba en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet, amigo cercano de Thatcher, inspirado a su vez en las prédicas ultraliberales y monetaristas de Friedrich Hayek y de Milton Friedman, que consistía básicamente en transferir casi la totalidad pública a manos privadas, eliminar todo control sobre los mercados y reorientar la función del Estado de árbitro entre los factores de la producción a promotor de negocios particulares. Para fines de la penúltima década del siglo pasado, se había establecido un llamado consenso de Washington que transformó las prácticas económicas de Pinochet, Reagan y Thatcher en un dogma que se aplicó en América Latina con resultados sociales que buena parte de los analistas consideran desastrosos en el orden social, situación que se advierte en Chile hoy y en otras economías y sociedades de América Latina y del mundo. En ausencia de contrapesos tras la caída del bloque soviético y con la activa participación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, las recetas neoliberales llegaron a convertirse en una suerte de pensamiento único, una ortodoxia de la que parecía imposible escapar. A más de 3 décadas de la llegada de Thatcher y Reagan al poder y a 40 años de la instauración de la dictadura pinochetista, diversas sociedades continuían sujetas a sus cuestionados programas económicos. Resulta interesante pasar revista al análisis reciente realizado por Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, y que responde a la siguiente pregunta, un conjunto de observaciones importantes. ¿Qué tipo de sistema económico es más conducente al bienestar humano? Esa pregunta ha llegado a definir la época actual porque después de 40 años de neoliberalismo en Estados Unidos y Gran Bretaña y en otras economías avanzadas sabemos, entiende Stiglitz, lo que no funciona. El experimento neoliberal, impuestos más bajos que para los ricos, desregulación de los mercados laborales y de productos, financiarización y globalización, ha sido en arreglo a Stiglitz un fracaso. El crecimiento es más bajo de lo que fue en los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y en su mayoría se acumuló en la cima de la escala de ingresos. Después de décadas de ingresos estancados o inclusive en caída para quienes están por abajo, Stiglitz considera que el neoliberalismo debe considerarse enterrado y considera que hay por lo menos 3 alternativas políticas importantes que compiten para sucederlo. El nacionalismo de extrema derecha, el reformismo de centro izquierda y la izquierda progresista. La centro derecha representa el fracaso neoliberal para Stiglitz. Sin embargo, con excepción de la izquierda progresista, estas alternativas, sostiene Stiglitz,
siguen estando en deuda con alguna forma de la ideología que ha inspirado o debería haber inspirado para él. La centroizquierda, por ejemplo, representa el neoliberalismo con un rostro humano. Su objetivo es trasladar la política del expresidente norteamericano Bill Clinton y del ex primer ministro británico Tony Blair al siglo XXI, haciendo solo revisiones tenues a los modos prevalecientes de financiarización y globalización. Mientras tanto, la derecha nacionalista reniega de la globalización y culpa a los migrantes y a los extranjeros de todos los problemas de hoy. Aún así, como ha demostrado la presidencia de Donald Trump, no está menos comprometida, por lo menos en su variante norteamericana, con los recortes impositivos para los ricos, la desregulación y el achicamiento o eliminación de los programas sociales. En tercer campo, en cambio, defiende lo que Stiglitz define como capitalismo progresista, que prescribe una agenda económica radicalmente diferente, basada en lo que él considera 4 prioridades. La primera es restablecer el equilibrio entre los mercados, el Estado y la sociedad civil. El crecimiento económico lento, la creciente desigualdad, la inestabilidad financiera y la degradación ambiental son problemas nacidos del mercado y, por lo tanto, no pueden ser resueltos, ni lo serán solo por el mercado. Los gobiernos tienen la obligación de limitar y delinear los mercados a través de regulaciones ambientales, de salud, de seguridad ocupacional y de otros tipos. También es tarea del gobierno hacer lo que el mercado no puede hacer o no hará, como invertir activamente en investigación básica, tecnología, educación y la salud. La segunda prioridad es reconocer que la riqueza de las naciones es el resultado de la investigación científica, aprender sobre el mundo que nos rodea y de la organización social que permite que grandes grupos de personas trabajen juntos para el bien común. Los mercados siguen teniendo un rol crucial que desempeñar a la hora de facilitar la cooperación social, pero solo cumplen ese propósito si están subordinados al régimen de derecho y son objeto de controles democráticos. De lo contrario, los individuos pueden enriquecerse simplemente explotando a otros, generando riqueza a través de la búsqueda de renta, en lugar de crear riqueza a través de una creatividad genuina. Muchos de los ricos de hoy tomaron la ruta de la explotación para llegar a donde están. Para Stiglitz, el capitalismo progresista busca precisamente lo contrario. Esto nos lleva a la tercera prioridad de acuerdo a él: abordar el creciente problema del poder de mercado concentrado al explotar las ventajas de la información, comprar a potenciales competidores y crear barreras de entrada. Las empresas dominantes pueden comprometerse en una búsqueda de renta de gran escala en detrimento de todos los demás. El incremento del poder del mercado corporativo, junto con la caída del poder de negociación de los trabajadores, ayuda a explicar por qué la desigualdad es tan alta y el crecimiento tan débil. A menos que el gobierno asuma un papel más activo de lo que prescribe el neoliberalismo, estos problemas probablemente se volverán mucho peores debido a los avances en el campo de la robótica y la inteligencia artificial que hemos comentado en Ecomundo. El cuarto punto clave en la agenda progresista es disociar el poder económico de la influencia política. El poder económico y la influencia política se refuerzan mutuamente y se perpetúan a sí mismos, especialmente donde los individuos ricos y las corporaciones pueden gastar sin límite en las elecciones, como sucede en Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos se acerque cada vez más a un sistema esencialmente antidemocrático, el sistema de controles tan necesario para la democracia quizá no pueda resistir y nada podrá restringir el poder de los ricos. No se trata simplemente de un problema moral y político, sostiene Stiglitz. A las economías con menos desigualdad, en verdad, les va mejor. Las reformas progresistas, capitalistas, por ende, tienen que empezar por recortar la influencia del dinero en la política y reducir la desigualdad de la riqueza. No hay una solución mágica que pueda revertir el daño provocado por décadas de neoliberalismo, pero una agenda integral según los lineamientos planteados más arriba, sostenido por Stiglitz, decididamente pueden hacerlo. Mucho dependerá de si los reformistas son tan decididos a la hora de combatir problemas tales como el excesivo poder del mercado
y la desigualdad como lo es el sector privado para crearlos. Una agenda integral debe centrarse en la educación, la investigación y las otras fuentes verdaderas de riqueza. Debe proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático con la misma vigencia y vigilancia que los partidarios del nuevo Trato Verde en Estados Unidos y rebelión contra la extinción en el Reino Unido. Y debe ofrecer programas públicos que garanticen que a ningún ciudadano se le nieguen los requisitos básicos de una vida decente. Estos incluyen seguridad económica, acceso al trabajo y a un salario digno, atención médica y vivienda adecuada, un retiro seguro y una educación de calidad para los hijos. Esta agenda es sumamente alcanzable, de acuerdo a Stiglitz. De hecho, no podemos no implementarla, comenta. Las alternativas ofrecidas por los nacionalistas y los neoliberales garantizarían más estancamiento, desigualdad, degradación ambiental y virulencia política, lo que conduciría potencialmente a desenlaces complejos como los que ya se han presentado en diferentes latitudes y recientemente en América Latina. El capitalismo progresista no es un simple menos es más bien es la alternativa más viable para una ideología que claramente ha fracasado, como el neoliberalismo. Como tal, representa la mejor oportunidad que tenemos de escapar de nuestro malestar económico y político actual. De manera que a 40 años del ascenso de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y del inicio de la implementación del modelo neoliberal y sobre todo del consenso de Washington que primó de manera fundamental hasta la gran recesión 2008-2009 y que todavía tiene una importancia fundamental en determinadas políticas del Fondo Monetario Internacional como la que se trataron de implementar en Ecuador, con resultados sociales verdaderamente cuestionables. De manera que la intervención del Estado con programas claves en diferentes aspectos de la investigación científica, de la educación, de la seguridad social, son elementos indispensables para poder impulsar una vertiente de capitalismo progresista en momentos actuales. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD.